Hola, soy Jorge Gómez Manzanilla. Bienvenidos a La Llama Olímpica, un programa donde analizaremos las 174 históricas medallas logradas por España a lo largo de los Juegos Olímpicos y, por supuesto, donde repasaremos toda la actualidad de nuestros deportistas y nuestras deportistas en el firme camino a lograr el gran objetivo olímpico: igualar o superar las 22 medallas en París 2024 que logramos en nuestros imborrables Juegos Olímpicos de Barcelona 1992. ¡Arrancamos! Y en nuestro programa número 14, recordar que será el quinto dedicado a Barcelona 92, donde hemos querido dar ese homenaje al deporte español. Hemos querido en La Llama Olímpica y en 50 Estudio TV analizar todas esas medallas y que tengáis un contexto de cada una, divididas por varios programas. Hemos querido dar ese homenaje en ese año imborrable, en el mejor año de la historia del deporte español y en los mejores Juegos Olímpicos de la historia del deporte olímpico español, en Barcelona 92, donde logramos 22 preseas, 13 de oro y fuimos sextos en el medallero. Hoy cerramos ese quinto programa, un programa número 14, donde analizaremos desde la medalla 46 a la medalla 50. Si os acordáis, en el programa anterior analizábamos dos medallas que se lograban, nos metemos en la máquina del tiempo otra vez y aterrizamos en el sábado 8 de agosto, donde España conseguía, fue un sábado imborrable, irrepetible para el deporte español. Bueno, España ya el 8 de agosto por la mañana conseguía dos medallitas y dos medallitas que luego se convertirían en 4. Pero vienen las preguntas, cuidadito. ¿Os acordáis qué dos últimas medallas se consiguieron? Pista, os doy una pista. Las dos últimas medallas analizadas en La Llama Olímpica, que analizamos, lógicamente, en nuestro último programa. Esa es la pista. No obstante, tranquilos, os formulo la pregunta y seguro que la vais a acertar. ¿En qué deporte se consiguieron esas medallas que son la 44 y la 45 del deporte olímpico español? Os doy 3 supuestos. Supuesto A, la vela. Supuesto B, el tenis. Supuesto C, el boxeo. Tic-tac, tic-tac, tic-tac. ¡Bingo! Siempre recordar, siempre a la del medio. Bueno, casi siempre. Alguna vez os hago alguna jugarretilla de las mías y pongo otro supuesto, le acabo descolocando para que estéis atentos. Siempre para que estéis atentos. En esta ocasión, ¿no? Siempre a la del medio. En efecto, las dos primeras medallas que España logró aquel mágico sábado 8 de agosto de 1992 llegaron del tenis. Fueron la medalla 44 y 45 con la que cerramos ese programa antisupersticiosos de 12 más 1 o programa 13 para los que no seáis supersticiosos. Yo digo 12 más 1. Bueno, llegaron del tenis y en concreto fue la medalla de plata en doble femenino de Arantxa Sánchez Vicario, que lograría 2 medallitas, bronce individual y plata con su compañera de a bordo, la gran Conchita Martínez, y la plata de un barcelonés que no entraba en los pronósticos, era el tercero del equipo español de tenis masculino, Jordi Arrese, que logró para nosotros lo que fue una plata dorada. De hecho, un cuarto de final, lo comenté en el programa anterior, ya se cantaba eso de Jordi medalla, y llegó la medalla. También recordar que en programas anteriores de La Llama Olímpica dedicados a Barcelona 92, ya sabéis que hemos hecho 5 y este es el último en homenaje a nuestros Juegos Olímpicos, también hablamos de esa medalla de Arantxa en tenis individual femenino, que también no hay que olvidar que Arantxa, al igual que Jordi Arrese, eran naturales de Barcelona, de la ciudad condal. Jugaban en casa porque eran españoles y aparte, porque son españoles y aparte eran residentes porque eran de Barcelona. Bueno, vamos a analizar la primera de las 5 últimas que logramos en Barcelona. Recordar que después de Barcelona ya salíamos con 50 medallas en la historia del olimpismo español. Bueno, medalla 46 a la 50. La primera, la 46, plata en gimnasia rítmica individual, de la gran Carolina Pascual.
Me habéis escuchado que hablando de las benjaminas estaba Natalia Viadufresne, que con 19 años fue plata en Barcelona en vela en la clase Europa. Bueno, pues la gran benjamina de la delegación tenía 16 añitos, nacía en Orihuela, de nombre Carolina Pascual, que firmaría una brillante carrera, pero muy corta, eso sí, cargada de éxitos. Sin embargo, 4 años antes de la final de rítmica, donde lograría la medalla de plata, este deporte estaba privado, era un coto privado para rusas, para búlgaras, para rumanas, pero estábamos en Barcelona. Y en Barcelona pasaron cosas muy mágicas, pasaron cosas especiales, brillantes para el deporte español en muchos casos, irrepetibles, y como se decía esos días, estábamos en Barcelona, jugábamos en casa, nada podía fallar y por supuesto todo podía pasar si era bueno. Muy poquito pasó malo en Barcelona. Y ahí estaba Carolina Pascual, como digo, con una carrera que sería corta pero brillante, una carrera que, fijaros, con solamente 13 añitos la llevaría a lograr 2 medallas de bronce en el Campeonato de Europa por equipos. La primera en el Europeo por equipos, 2 medallas de bronce en un campeonato por equipos. La primera fue en un europeo, bronce europeo, y la segunda, otro peldañito más como gran campeón, o gran campeón en este caso, que era en el Mundial de Atenas 1991 antes de Barcelona. Fijaros qué ciclo olímpico con esas 2 medallas de bronce. Como digo, en europeo en el 91 y en el Mundial también de Atenas en el año 91. Sin embargo, en Barcelona la competición por equipos no entraría dentro del programa olímpico. Lo he explicado también que ha ocurrido, son cosas de estas raras que hace el COI, y le pasó, voy a salirme un poquito de la rutina de la guía. Pasó realmente con el karate, que no entraba el programa por equipos, entró el individual en los Juegos Olímpicos, sí en europeos y sí en mundiales. Cosas raras de estas que hacen de vez en cuando los amigos del COI. Sin embargo, bueno, pues aunque no entraría a la competición por equipos, tocaba pelear en individuales, y ahí España tenía a Carolina y a Carmen Acedo, que fueron seleccionadas para competir en ese coto privado, como hemos dicho, de rusas, búlgaras y rumanas. Sin complejos y a las órdenes de Emilia Boneva, con sus luces y sus sombras. Hay que recordar, me quiero parar aquí en la historia de Emilia Boneva, que tras el Atlanta 1996 se destaparía unos terribles entrenamientos que decía que sometía a muchas gimnastas. Muchas cosas fueron verídicas, pero muchas fueron falsas, y entre las luces y las sombras, aunque le doliera a mucha gente, con Emilia Boneva de seleccionadora el equipo español de gimnasia rítmica, España logró nada más y nada menos que 63 medallas en las grandes citas internacionales. Volviendo a Carolina, la española realizó una soberbia competición, al igual que Carmen, pero Carmen rozó ahí la medalla, fue cuarta. No voy a decir cómo se tilda ese tipo de medallas, porque me entra urticaria, me parece una falta de respeto al deportista o a la deportista, y rozó el podio. Un podio que, eso sí, fue para la benjamina de la delegación, con solo 16 años, para Carolina Pascual, tras superar a la rusa Oksana, ahora hablaremos de la rusa Oksana, en cintas, en aro y en pelota, realizando un gran ejercicio final con las mazas, siendo plata y solamente siendo superada por la rusa. Ya sabéis que Rusia no competía como Rusia, se había desmembrado de la Unión Soviética y competía como el equipo unificado, como la CEI, y Timoshenko fue campeona olímpica. Como digo, la nota negativa, antideportiva totalmente, no supo perder, la realizó Oksana, que acusó a los jueces, tela que lo diga un ruso o una rusa, que acusó a los jueces de favorecer descaradamente a Carolina porque jugaba en casa. Carolina no se cortó ni un ápice en la zona mixta y confesó haber realizado un gran trabajo y, lógicamente, efectivamente, fue justa medalla de su campeona olímpica. Por su parte, menos diplomática fue Carmen Acedo, su compañera, dejando claro que España muchas veces había competido fuera y la habían atracado deportivamente. Entonces, ahora les habían favorecido, así que ajo y agua a la tortilla se había dado la vuelta. Para cuando no favorecían a España, ahora nos habían favorecido. Jugábamos en casa, por una vez que no favorecieran a las rusas, que además competían como CEI, no pasaba nada. Medalla 46, la gran Carolina Pascual, medalla de plata en gimnasia rítmica individual, la benjamina, como digo, de la delegación, con solo 16 años.
Siguiente medalla, medalla de oro. Vamos avanzando y nos quedan todavía grandes momentos. Quedan 4 medallas por analizar, pero qué imborrables momentos fueron aquellos de finales de esa tarde de agosto, de ese sábado 8 de agosto y de ese domingo 9 de agosto, el día que se ponía punto final a las imborrables Olimpiadas, a los imborrables Juegos Olímpicos de Barcelona. Medalla 47 de oro en atletismo, en la prueba de 1500 metros, con las 2 medallas en tenis, doble femenino e individual masculino y la plata en individual en gimnasia rítmica de Carolina Pascual. España ya sumaba 18 preseas, pero aún faltaba, como digo, ese día y medio para poner la guinda al pastel a estos imborrables Juegos Olímpicos. En pleno verano, y algunos jugando con los vecinos y amigos, como se jugaba antes en las calles de nuestro país, muchos ochenteros y setenteros recordamos esa tarde de sábado 8 de agosto de aquel 7 de agosto, 8 de agosto, de 1992. El último día de donde España lograría, fijaros el dato, 2 oros olímpicos en un mismo día de competición, y esa hazaña siguió durante años, ya nos metimos en el siglo XXI, hasta que el 5 de agosto de 2021, los Juegos Olímpicos de 2020, Sandra Sánchez, con su kata perfecto en karate, y Alberto Ginés en escalada ganaron 2 oros. Fijaros todo el tiempo que pasó desde aquel 8 de agosto de 1992 a aquel 5 de agosto de 2021, cuando nuevamente logramos ser campeones olímpicos, hacíamos doblete, conseguíamos 2 oros olímpicos en un mismo día de competición. Y entre los muchos momentos de Barcelona está ese oro de Fermín Cacho en 1500 y el posterior oro de la selección española de fútbol, la famosa quinta de Kobe, lograda en Barcelona. Además hubo un mosaico en un cano lleno de banderas de España y que rotulaba Viva España. Ahora lo analizaremos. Esto no es ciencia ficción, esto ocurrió en la realidad. De hecho, ni el sofocante calor, volviendo a la medalla de Fermín Cacho, ni la sofocante humedad que afectaban a Barcelona, rebobinamos un poquito, Daniel Plaza fue oro en 20 kilómetros marcha, teniendo un casi 40 grados de temperatura y un 90% de humedad. Bueno, pues ni ese sofocante calor, ni esa sofocante humedad impidieron a Daniel Plaza conseguir, como hemos dicho, ese oro en 20 kilómetros marcha, ni Antonio Peñalver fue plata en decalor, el Superman español, como hemos comentado en programas anteriores, el bronce también en salto de pértiga de Javier García Chico, ni por supuesto a Fermín Cacho. De hecho, su entrenador Enrique Pascual convenció a Fermín de la enorme oportunidad que tenía para ser campeón olímpico. No en vano, el ciclo olímpico también fue espectacular de Fermín Cacho. Había sido subcampeón del mundo en indoor, en los mundiales indoor, en Sevilla en 1991, y también subcampeón de Europa en pista cubierta en 1991. Solo superado por el argelino y favorito al oro, me refiero en la prueba mundial, el argelino Morcelli. Sin embargo, el nivel era altísimo y a Morcelli se unieron un tal Jean Spevey y Chesire, que ya estuvieron, rebobinamos en más programas, en ese bronce olímpico que logró Abascal en la final de 1500 en Los Ángeles en 1984. Y también estuvo Jess Herold. Rebobináis un poquito lo que se decía en los años 80. O eres de Abascal o eres de González. O eres del cántabro Abascal o eres del otro gran corredor González. González no logró ser medallista, ni siquiera pudo entrar en la final de los 1500 en Los Ángeles en 1984, donde fue medalla de bronce Abascal, pero sí fue luego subcampeón del mundo en 1987. Bueno, ese pionero Abascal, como lo fue también Llopart en la marcha, fue el pionero de esa medalla del gran Fermín Cacho. Un Fermín Cacho que se plantó en la semifinal con récord olímpico, una semifinal de récord olímpico, 3:32. Fermín esperaba una carrera rápida y al sprint, pero al final con Morcelli no ocurrió nada de eso. Él esperaba irse una carrera rápida y en el sprint ganara Morcelli. Y ahí nos plantamos aquella tarde de sábado 8 de agosto de 1992, donde se disputaba la final masculina de los 1500 metros. Una carrera muy lenta,
al menos hasta los 800 metros, fijaros, superando incluso los 2 minutos de carrera. Desesperado ya, Fermín entre el pelotón buscó el momento romper la carrera y aprovechó un hueco entre la tira de aluminio que marca la separación entre la pista, como digo yo, y la hierba, y en ese hueco entre la tira y un hueco que dejaron los rivales Herol y Chessy, ahí ni se lo pensó Fermín y tiró, y además su cabeza decía, tira Fermín, tira, y ahí se metió por delante y rompió la carrera. El público Montjuïc enloqueció ya viendo los últimos metros finales en pie, mientras el público ahí encabeza Cacho y él pensaba, como digo, en su cabeza, tira Fermín, tira. Morselli totalmente fundido, Herol, Cheshire y Spevi descolgados, y la sola presencia por detrás de El Basir y Sulaiman impedían todavía a Fermín ser campeones. Al final fue campeón porque El Basir y Sulaiman a la postre serían plata y bronce. Fermín Cacho comandó la prueba en esa última vuelta con firmeza, además como suele correr Fermín, mirando mucho para atrás, para adelante, para atrás, para adelante, para atrás. Y consiguió levantar, tuvo tiempo de levantar los brazos, y ahí me quiero detener por la frase que dijo el speaker de Montjuïc, otro de los grandes momentos. Algunos incluso consideran el gran momento de Barcelona, otros hablan del encendido del pebetero, otros hablan de las lágrimas de la infanta Elena cuando el desfile del príncipe Felipe como abanderados, otros hablan, ahora hablaremos del gol de Kiko que nos daba el oro olímpico. Para muchos el gran momento es cuando el speaker grita Fermín Cacho, campeón olímpico, retumbando en todo el estadio de Montjuïc y sobre todo en todas las plazas y en todos los sitios de España. Una frase que ya forma parte del olimpismo español y por supuesto de la historia del olimpismo y de los Juegos Olímpicos. El 1500 metros tocaba al cielo, era uno de los grandes momentos de Barcelona 92, era el oro, como dice el speaker, del campeón olímpico Fermín Cacho. Medalla 48, otro gran momento, como digo, repaso, y no me canso de repetir, aquel sábado 8 de agosto, la última vez que logramos esos 2 oros olímpicos en un mismo día de competición. Tuvieron que pasar varias décadas en concreto, y un siglo, claro, tuvimos que meternos en el siglo XXI y en concreto aquel 5 de agosto de 2021 en Tokio para ver 2 mismos campeones olímpicos españoles en un mismo día de competición. A pesar de lo difícil que es encajar el fútbol en los Juegos Olímpicos, sin duda, yo tengo una teoría. Es el único deporte donde su competición de federación internacional, es decir, su mundial, en este caso la FIFA, supera en protagonismo con respecto a la competición de los Juegos Olímpicos. Es decir, no pasa esto, con todos mis respetos, en los mundiales FIBA de baloncesto, en los mundiales de balonmano. Los Juegos Olímpicos siempre son especiales. De hecho, los americanos son unos expertos, también en waterpolo femenino, son unos expertos en mandar no equipos más inferiores, sino, bueno, no inferiores, mejor dicho, sino equipos un pelín más inferiores, pero también competitivos, pero no envían a los grandes, como la NBA masculina o femenina, o el waterpolo femenino, que siempre envían a los grandes, ¿no? El fútbol realmente es difícil encajarle dentro de las reglas del COI, pero en ese momento, tal como estaba España, tuvo mucho mérito. Fijaros, España ha ido a todas las fases finales del Mundial, desde Argentina 1978, hemos organizado el Mundial de Naranjito y hemos ganado nuestro Mundial con aquel gol de Iniesta en Sudáfrica y las imborrables paradas de Casillas en 2 manos a manos a Robben en aquella final ante los Países Bajos del 11 de agosto de 2010. Bien. También el fútbol, en todos los euros hemos estado, pero curiosamente en una no habíamos estado, es decir, hemos estado a partir del año 92. España había disputado el Mundial con Luis Suárez de entrenador en Italia 90, y luego en la Eurocopa, en la fase de clasificación para la Eurocopa 92, aquella que rescataron a Dinamarca por el conflicto, por la guerra de Yugoslavia, que sí que se clasificaron, pero por el tema de la guerra no pudieron acudir. Era el inicio de la desmembración de Yugoslavia, que al final, hasta que no se empeñaron los americanos, acabaron con Milosevic. Eso es parte de historia, da una pinceladita. Bueno, fue Dinamarca, que no estaba clasificada, y al final
hizo ahí una mini preparación, una mini pretemporada y al final acabó, curiosidad de la vida, siendo campeona de Europa. Bueno, pues al final España no estaba clasificada y eran tiempos donde realmente costaba ver los triunfos de la selección. Luego empezamos a ir cayendo en cuartos también, habíamos caído en los cuartos de final del Mundial de México 86, caímos luego en la Eurocopa 96 ante Inglaterra, caímos a las primeras de cambio en el Mundial 98, nos atracaron deportivamente, caímos en los cuartos de final del Mundial de Corea, también caímos en la Eurocopa del año 2000 ante Francia, pero retrocediendo un poquito más en el tiempo, en el año 92 le faltaba algo a la selección. España había ganado aquella medalla en los campeonatos de Europa de 1964 a la URSS, había quedado campeona de Europa de selecciones, había llegado a la final en el año 84 ante Francia y a nivel olímpico habíamos conseguido aquella plata en Amberes 1920, pero le faltaba algo al equipo y sobre todo refrendarlo también en los Juegos y se hizo. Fue un pequeño oasis en el largo peregrinaje que nos llevaría con el tiempo ya a ganar esa Mundial Euro 2008, Mundial 2010, Euro 2012. Por tanto, volviendo a Barcelona, una joven hornada de jóvenes españoles formada por Guardiola, Kiko, Alfonso Pérez Muñoz, Amavisca, Luis Enrique, Ferrer, Abelardo, Toni Jiménez, Mikel Lasa, Verges o el capitán del Atleti Nacho Solozábal, se llamaba la quinta del COVID por la mascota de los Juegos Olímpicos, buscaron la gloria en el deporte rey. Es complicado en España porque aparte de que no somos de selecciones, somos muy de clubes, somos muy del Madrid, del Barça, del Atleti, de algún equipo de nuestra región como el Valencia, pero la gran mayoría de la gente es del Madrid o del Barça y luego o más o menos del Atleti, ¿no? Es complicado encajar el mundo en esa política de selecciones, ¿no? Y ese es uno de los grandes problemas que tiene España. ¿Cuál fue el otro problema que tuvo la selección masculina? A la postre, los campeones, el oro de COVID, que sus partidos se disputaron nada más y nada menos que a 350 kilómetros del epicentro de los Juegos Olímpicos de Barcelona. Y fue en Mestalla, España, en el antiguo Luis Casanova, se llamaba en aquella época, luego volvió a llamarse Mestalla. Y ahí se plantaron los jugadores, fue una lucha con la federación, porque no les querían dejar ir a la ceremonia inaugural. Y dijeron, no, nosotros vamos, nosotros queremos desfilar al lado de los deportistas españoles y lo que he comentado en programas anteriores, sobre todo en el primer programa dedicado a Barcelona, al lado del Dream Team. ¿Cómo no íbamos a querer desfilar al lado de Michael Jordan o Maggie Johnson? Estábamos locos. Y ahí estuvieron y desfilaron, se plantaron y desfilaron. ¿No? España ya había empezado antes la competición, el fútbol es de los deportes que suele empezar un par de días antes, y España ya había debutado y había ganado 4-0 en Luis Casanova a Colombia, con 4-0 como digo, a Colombia, y había debutado a los grandes. Segundo partido, España cumplió, como cumplió la federación dejándoles ir y luego volver, ganaron 2-0 a Egipto y ganamos en el tercer partido de la fase de grupos 2-0 a Qatar. Ya en cuartos, final anticipada, como pasó en la Euro de Luis Aragonés 2008, en la absoluta, bueno, pasó también en los Juegos Olímpicos, años atrás. España ganó a Italia 1-0 con gol de Kiko y esa final anticipada. Seguíamos ahí con el sueño en la cabeza de los jugadores, no cabía otro resultado que ser campeones olímpicos. Ya en semifinales y ante Ghana, una selección que curiosamente en categorías inferiores siempre da éxitos, pero no en categoría absoluta. Se habla de, pues esa falsificación de fichas en muchos casos. Todo el mundo es inocente hasta que no se demuestre lo contrario. España derrotó 2-0 a Ghana en esa semifinal con goles de Verges y Luis Enrique y se aseguró medalla, y ahí se plantó en la final, una final disputada en aquella tarde-noche a las 8 de la tarde del 8 de agosto de 1992 con un Camp Nou, repito lo que he dicho hace unos minutos, no es ficción, cargado de banderas de España y con un mosaico que ponía ¡Viva España! Además, España había llegado a la final sin ceder un solo gol en contra, con el portero imbatido Toni Jiménez, y nos medíamos a Polonia, una Polonia que había goleado en la semifinal a Australia y había ganado 6-1. Bueno, pues Polonia rompió ese récord de imbatibilidad y empezó ganando la final con gol de Kowalski. Kowalski marcó antes del descanso. Sin embargo, en un Camp Nou repleto, como digo, de banderas de España y con ese mosaico diciendo ¡Viva España!, en la segunda mitad el equipo de Vicente Miera dio la vuelta al marcador con 2 goles, uno del Pito Abelardo de cabeza y el otro gol de Kiko Narváez, el delantero, en ese momento del Cádiz, que luego ficharía por el Atlético de Madrid. Empataría Polonia 2-2 con gol de Stanik
y la resolución final al borde del infarto llegaría a los últimos minutos. Minuto 89, otro momento imborrable de Barcelona 92. España saca un córner, rechaza Polonia, dispara Luis Enrique, queda el balón muerto y ahí, como dijo Kiko en Informe Robinson, como hemos comentado en los programas anteriores dedicados a Barcelona 92, cuando se cumplía su 20 aniversario de estos Juegos Olímpicos, se paró el mundo. Es como la técnica de sofronización, que hablaba también en programas anteriores, de Antonio Vázquez, el tirador español del equipo de tiro canaco, que fueron oro. Ahí se paró el mundo, no cabía más. Le pasó algo parecido también a Iniesta en la final del Mundial 2010, el portero, el balón, Iniesta. Bueno, pues ahí se paró el mundo y Kiko dijo, este es mi momento. Vio el hueco ahí del portero que medio se agachaba ahí, como él dice, por arriba. La colocó por arriba y ahí se puso de rodillas, Chapi, que somos campeones. Luego vino toda esa piña del equipo español. Y como decía Kiko, instantes finales, pita ya que yo estoy en el Cádiz, ¿cuándo voy a ganar algo? Fue mentira, porque luego ganó el doblete con el Atleti, Liga y Copa, final, campeones olímpicos, en el palco nuestros mejores embajadores, los reyes de España, abrazando al equipo español, no en vano, éramos campeones olímpicos y se ponía, como se dice, la primera pica en Flandes, ¿no? España, yo creo que a partir de ahí se dio cuenta de que podía ganar cosas en fútbol. Tuvimos un largo peregrinaje posteriormente a nivel absoluto en mundiales y en europeos. Luego llegaría el importante, el mundialito sub-20 de Nigeria, con los Xavi, Aranzubía, Iker Casillas, Marchena, que algunos fueron como Xavi, Marchena y Casillas campeones olímpicos campeones mundiales, perdón. Y poco a poco el equipo español fue consiguiendo logros hasta conseguir esa Euro 2008, ese Mundial 2010 y esa Euro 2012. Pero esa pica en Flandes, ahí llegaba ese Mundial, esos Juegos Olímpicos, ese Oro Olímpico. En Sydney, en esas Olimpiadas de rebalón, fuimos plata olímpica, y en los últimos Juegos Olímpicos, en Tokio 2020, celebrados en 2021, Brasil nos arrebató ese oro olímpico. Pitido final, como digo, la generación del COVID, Guardiola, Alfonso, Luis Enrique, Berge, Toni Jiménez, Kiko Narváez, Amavisca, Mikel Lasa, etc., y el capitán Nacho Solozábal eran campeones olímpicos, y alguien importante, el gran artífice de todo ello, el seleccionador Vicente Mier. Penúltima medalla de plata en boxeo, peso pluma. Habíamos cerrado ese sábado glorioso y quedaba el último día de competición, quedaba el 9 de agosto de 1992, y ahí, si la benjamina del grupo, una de las benjaminas, Natalia Viadufrene, plata en vela en Europa, en la clase Europa, y Carolina Pascual, la benjamina, esta sí, de toda la expedición, con 16 añitos, subcampeona olímpica en gimnasia rítmica. El benjamín del grupo era Faustino Reyes, con tan solo 17 años recién cumplidos. La historia de Faustino, también la historia de superación, la historia del sacrificio, y la historia de su entrenador, Fernando Serra, culpable del éxito de su pupilo, pero algo importante, sin descuidar los estudios. Le exigía mucho en la alta competición, pero indispensable que estudiara para sacarse el graduado escolar, como se le sacó el gran Faustino Reyes. Y es que el púgil sevillano, con solo 14 años, había sido campeón de España juvenil y posteriormente campeón de España absoluto, algo que le valió para ser becado e incluido en el preolímpico. Las famosas becasados, como hemos comentado, que fueron al abrigo de estos Juegos Olímpicos de Barcelona en el año 88, con el conato de colaboración, me gusta decirlo, con Telefónica a través de las becas Podium. Bueno, ya en Barcelona, y tras desfilar en la ceremonia inaugural, desfiló justamente por detrás del abanderado español, del príncipe de Asturias, Felipe de Borbón. Ahí estaba el gran Faustino Reyes, cumplió su sueño y era un auténtico manojo de nervios el gran Faustino, pero eso sí, cumplió, y en el debut derrotó al británico Brian Carr. Ya en segunda ronda se deshizo del tailandés Kamsik y fue superado por un torbellino, el tailandés por un torbellino denominado Faustino, que sacó 9 puntos de diferencia y derrotó a un experimentado boxeador, no en vano, Kamsik, el tailandés, fue campeón olímpico 4 años después, en Atlanta 1996. Sin embargo, en cuartos tendría una final anticipada ante el experimentado cubano
Eddie Suárez, el combate más duro de los 3 que disputaría el gran Faustino, y en el mismo triunfo del español, con el cual aseguraba la medalla olímpica. 2 combates por el oro. Faustino se metió en la finalísima, al igual que el germano Andreas Tvetz, dejando al argelino Soltani y al ruso, recordamos, no eran rusos, competían como rusos, eran rusos, pero competían bajo la bandera de la CEI, Romaz Paliani, como medallistas de bronce. Ya en la final, el gran Faustino se plantó allí el 9 de agosto de 1992, pero los que somos nerviosos, muchas veces los nervios nos pasan factura. Y en el caso de Faustino también le pasó factura, porque fue un auténtico manojo de nervios, se dejó toda la ropa en la vía olímpica, tuvo ahí que recuperarla, y algo importante, el protector bucal también se le dejó, y claro, el cubano Lemus le dejó el protector, era más grande, su mandíbula, y le bailaba en la boca. Un manojo de nervios, y finalmente medalla de plata, plata dorada para Faustino, pero no en vano, fijaros, contra el gran boxeador, contra el que peleaba Andreas, como he dicho, Andreas Tewis, que fue plata olímpica en Seúl 1988, y que tenía en su cabeza ya visualizada el poder ser medalla de oro. No en vano fue campeón olímpico ya en Barcelona. Brillante plata dorada del Benjamín de la expedición en Barcelona 92, el gran Faustino Reyes. Y para cerrar, la medalla número 50 de la historia del olimpismo, y la última de las 22 medallas que se consiguieron en Barcelona, en este 5º programa dedicado a Barcelona, de los 5 que le hemos dedicado a nuestros imborrables Juegos Olímpicos. Es una medalla que a posteriori se considera meritoria, pero que en ese momento se consideró como plata amarga. Se hablan de muchas medallas, y siempre una plata, me escucháis tildarla de dorada, como la de Faustino, un bronce dorado, como el de Javier García Chico, en salto de pértiga. Pero esta medalla en ese momento se consideró amarga. De hecho, yo, que he ido escribiendo todas las medallas de España, considero así la rotulé de plata amarga, y la primera parte. La segunda fue el oro de la felicidad, que ocurrió 4 años después, cuando nuestra selección masculina de waterpolo masculino fue campeona olímpica en Atlanta, y Samarán le colgó de su cuello la medalla. ¿Por qué? ¿Por qué se consideró plata amarga? Bueno, pues se consideró porque los antecedentes y el ciclo olímpico que había rodeado a la selección masculina de waterpolo eran sencillamente espectaculares. Jugaban en casa, eran anfitriones, y nada podía pasar. Caso, por ejemplo, de Daniel Plaza, campeón olímpico en 20 kilómetros en marcha. Nada podía fallar, pero hubo resbalón. Eso sí, la mejor final olímpica de la historia del waterpolo, bajo mi punto de vista, tanto masculino como femenino. Como digo, los antecedentes eran más que favorables. España había sido bronce en el europeo del año 83, plata en la Copa del Mundo de 1985, plata en los Juegos Mediterráneos del 83 y del 87, subcampeones del mundo en 1991 y subcampeones de Europa en 1991. Además, en Moscú 1980 tuvimos al máximo goleador del torneo, un tal, os va a sonar, Manel Estiarte, que tras su paso por el Pescara italiano decidió en la campaña 91-92 preparar los Juegos a conciencia, volver a España, jugar en el CN Barcelona, aclimatarse a la ciudad y conocer, como conocía a la perfección, al igual que todo el equipo español, nuestras piscinas, las piscinas Picornell. Sin duda nada podía fallar, más si cabe, por una España que empezó debutando con solvencia. Siempre lo digo, cuidadito cuando se va de más a menos. En este caso le ocurrió a la selección de waterpolo. No sería justo también decir que fue de más a menos, pero bueno, como al final fue plata, lo tendríamos que rotular de esa manera, ¿no? Porque la final fue espectacular tanto de España como de Italia. España, como digo, debutó con enorme solvencia, ganó la fase de grupo, ganó 12-6 a los Países Bajos, se llamaba Holanda en aquella época, 11-6 a Grecia y 8-5 siempre a un rival que yo le meto en las medallas, siempre al igual que Grecia, que es Hungría. El empate ante Italia 9-9, el empate ante Italia 9-9 anticipaba, fue un antecedente de la mejor final de waterpolo olímpica de unos Juegos Olímpicos que vivimos aquellos Juegos Olímpicos de Barcelona, aquel domingo 9 de agosto del 1992.
Empate ante los italianos y ya en cuartos en las eliminatorias directas ganábamos 12-10 a Cuba y en semifinales ante Estados Unidos, que ocupó importante el lugar de Yugoslavia. Ya sabéis que Yugoslavia estuvo excluida también en la Eurocopa 92, como he comentado hace un ratito. Bueno, pues también estuvo excluida en los Juegos Olímpicos porque tenía el terrible conflicto de los Balcanes que se vivió en 1992, no solamente la Guerra del Golfo del año 90 y parte del 91, se vivió la Guerra de los Balcanes, recordando un poquito la historia. Como digo, en cuarto derrotamos 12-10 a Cuba y ocupando el puesto de los yugoslavos, que estaban en su guerra de los Balcanes, lo ocupó Estados Unidos, que se metió en semifinales. Una Yugoslavia que, eso sí, fijaros, fue un año antes del terrible conflicto campeona del mundo en 1991. Eso nos allanaba un poquito más el camino. Ya en semifinales, España derrotó a los norteamericanos por 6-4, mientras que Italia en una final de infarto derrotaba por 9-8 a la CEI. No a Rusia, CEI. Voy a llamarla CEI rusa, pero a la CEI. Todo listo y todo preparado para cerrar la edición 25 de los Juegos Olímpicos de la era moderna, porque la última competición que se disputó en Barcelona fue esa final de waterpolo masculino en las piscinas Picornell. Todo preparado, de hecho, en el informe Robinson, siempre han contado los chicos de waterpolo que ellos estaban durmiendo en la Villa Olímpica y venían ahí de juerga, lógicamente eran campeones, la quinta del COVID, ellos ya habían terminado y ellos decían, bueno, mañana nos toca a nosotros, ¿no? Siempre han contado esa anécdota, Estiarte y compañía. Nada podía fallar, pero es el único resbalón junto, no lo he comentado, el famoso angolazo que se llevó la selección española de básquet, que nos ganó de 20 puntos a Angola. Si hay algún resbalón, fueron esos dos momentos por poner un pero en nuestros imborrables Juegos Olímpicos. España tuvo que ir a contracorriente, tuvo que ir a remolque también gran parte de la mayoría de la final. De hecho, fijaros, Italia empezó comandando el primer parcial 1-3 y se marchó 3-6 y ahí, eso en balonmano es muerte técnica, España apeló a la épica e igualó empate a 7 y ahí acabó el partido y se fue a la primera de las 3 prórrogas, por eso decimos que es la mejor final de la historia de waterpolo, no solamente en europeos o mundiales, sino también en Juegos Olímpicos, y se fue a las 3 prórrogas, y como digo, empata 7, segunda prórroga, ahí, en las 3 prórrogas, la primera de las 3 prórrogas, en la primera de las 3 prórrogas, ahí es donde España tuvo el oro olímpico. Ganábamos 8-7 y a falta de 8 segundos un tanto italiano nos impedía todavía ser campeones olímpicos. Segunda prórroga, máxima igualdad, 0-0, y en la tercera prórroga ya definitiva, un gol de Italia a 32 segundos del final, nos privaba del sueño, pero tuvimos la última bola. La tuvo Miki Oka, el actual seleccionador de la selección española de waterpolo femenino, que está haciendo un trabajo espectacular. De hecho, somos subcampeonas de Europa, subcampeonas del mundo y subcampeonas olímpicas, y lanzó la bola y esa vez dio a la madera y nos privó de ese sueño. Lágrimas del equipo español, pero algo importante, hubo una conjura en el vestuario porque no podíamos dejar escapar. La historia no acababa así, quedaba 4 años por recorrer, y a esa plata amarga que en ese momento lo era, dio paso a la segunda parte, que fue el oro de la felicidad. De hecho, hay una película, perdonadme, que no he visto y que tengo la obligación, como periodista que me gusta el olimpismo, no voy a decir experto, que me gusta el olimpismo, de verla y a ver si la puedo ver antes del inicio de los Juegos Olímpicos de París, que cuenta esa historia. Desgraciadamente España conseguía la medalla de plata, pero 4 años después esa plata amarga, primera parte, se convirtió oro de la felicidad, segunda parte, ganando en la final a Croacia, siendo campeones olímpicos y colgando del cuello de los españoles esa medalla de oro de manos del presidente del COI, en ese momento el español Juan Antonio Samaranch. Pero, como siempre os digo, esa es otra historia que ya os contaré en otra ocasión. Para finalizar, lo más valioso, España cerrábamos los Juegos Olímpicos de Barcelona, brillantes Juegos Olímpicos, irrepetibles. Tenemos que igualarlo, superarlo en París, ya toca, en París 2024, con 22 medallas, 13 de ellas de oro y 6ª plaza en el medallero. Mucha gente dice que aunque se iguale, no va a ser igual porque no se disputaban tantas competiciones como ahora, y el nivel para igualarlo serían 50 o 55 medallas. Pero, por lo menos por número, el deporte español tiene esa presión, bendita presión, de igualar o superarlo. Yo creo que lo vamos a conseguir.
Y hasta aquí este quinto y último programa dedicado a Barcelona. Si os ha gustado el vídeo, no olvidéis darle al like, suscribiros a 50 Estudio TV y seguir todos los programas de la llama olímpica aquí en vuestro canal, en el canal de los 50 programas. Con nostalgia, despidiendo esos imborrables Juegos Olímpicos de Barcelona, donde hemos querido hacer ese homenaje en estos 5 programas, y deseando volverme a reencontrar con todos vosotros y con todas vosotras en los siguientes programas de la llama olímpica. Os deseo un feliz día y hasta el próximo vídeo. Un saludo.